Tenemos a Ceci, psicoterapeuta individual y de pareja, y vamos a hablar un poco sobre qué es la compasión y qué es la autocompasión y cómo esto nos puede ayudar a tener mejores relaciones, tanto de pareja como con nosotros mismos. Entonces, Ceci, ¿cómo estás hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Ale, es un honor estar aquí contigo y con tu público. Pues tú dime cómo quieres que comencemos. Pues mira, para empezar me gustaría que nos dijeras un poco qué es este término de la compasión. Exacto. Pues sí que es. Ujú, sí. Mira, qué bueno que me preguntas esto, porque es algo que se confunde muchísimo. Por lo general, tenemos la idea de que la compasión es lástima o es dejarnos, y para nada. Fíjate, la definición oficial de lo que es la compasión es una sensibilidad al sufrimiento. Entonces, para empezar, tenemos que tocar sufrimiento, ya sea tuyo o de otros. Ok. Ajá. Y tiene un segundo paso, porque después de que tocas ese sufrimiento, intentas hacer algo para prevenirlo o para aliviarlo, si ya está sucediendo. Ajá. Entonces es como si tuviera dos momentos la compasión, ¿sí? Entonces, no es el tener lástima, porque el tener lástima es ver desde arriba a la persona que está sufriendo y no conectarme con su sufrimiento. Entonces ya desde ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Y también tampoco es dejarnos en todos sentidos, porque a fin de cuentas, así como tienes que estar pendiente del sufrimiento de los demás, también tienes que estar pendiente de tu propio sentir y de tu propio sufrimiento. Entonces, tú estás dentro del círculo de la compasión. La persona que está dando la compasión también está dentro del círculo de la compasión. Entonces, desde ahí también merece que o sea, también mereces que veas tus propias necesidades y que no te lastimes a ti mismo. Entonces, si otra persona te está pidiendo en un momento dado algo que para ti no es viable, pues es totalmente válido decir no, hasta aquí, ¿sí? Porque finalmente hay tres flujos de la compasión. Uno es lo que tú das a otros. Ujú. Otro es lo que tú recibes de otros. Y otro es lo que tú te das a ti mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede combinar varios de estos flujos, ¿sí? Si tú ves sufriendo a alguien más, tú puedes ayudar sin pasar encima de ti misma y eso quiere decir que estás siendo compasivo con el otro y compasivo contigo. Pero hay veces que esto no se puede, porque lo que el otro necesita te haría pasar encima de ti misma, ¿sí? Y entonces ahí se vale elegirte. Se vale elegirte y decir no. Entonces, desde ahí no es dejarte todo el tiempo. Desde ahí no es el ser condescendiente todo el tiempo, ¿sí? Es un juego un poco tramposo el hasta dónde allá y hasta dónde acá, Ujú. ¿no? Y decía un psicólogo muy famoso, Carl Jung, que es uno de las situaciones más difíciles de decidir para el ser humano, ¿no? ¿Qué tanto doy, qué tanto me doy? ¿No? Qué fuerte. Sí, ajá, Sí. sí. Porque siento que a veces también eso puede ser como un poco de que si no das eres egoísta, ¿no? O como Claro. que no estás para el otro. Y hay una línea bien delgada en cómo entre ser egoísta como un mal egoísmo, porque creo que hay un egoísmo saludable, ¿no? Que es como, pues justo ponerte tú primero porque si tú no estás bien no puedes dar a los demás. Exacto. O bueno, eso es como yo lo he visto, creo. Exacto, Lo ajá. que es Sí, lo nombras como egoísmo saludable y se me hace como una forma muy fácil de entenderlo, ¿sí? Mm, Aunque yo no lo veo como egoísmo, okey. ¿sí? ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Cuál sería la manera correcta? Es atender tus propias necesidades, ajá, porque tú eres la primera responsable de ti misma, ¿sí? Ujú. Entonces se vale. Lo que pasa es que socialmente y en cuestión de educación, sobre todo como mujeres, desde hace varias generaciones tenemos el concepto de tener que dar de más, ¿sí? Y es por eso que mucha gente nos ve egoístas, ¿sí? Porque en el momento en que atendemos nuestras propias necesidades, de alguna forma, pues no estamos haciendo lo que la sociedad espera o lo que el otro espera si en un momento dado fuimos condescendientes antes, ¿sí? Por eso es más difícil poner límites después, empezar a poner los límites después, aunque sí se puede, Ujú. ajá. Pero por eso siempre es mejor empezar a poner los límites desde un principio, ¿sí? Y sí, efectivamente, parece que es como una línea muy delgada, ¿sí? El decir, bueno, ¿hasta dónde y hasta dónde me quedo yo y hasta dónde doy? Pero una persona es egoísta cuando normalmente ve
únicamente para sí. Y una persona es condescendiente cuando normalmente ve al otro. Pero cuando llegas a un balance en donde tienes un pie en un lado y otro pie en otro, entonces ahí es en donde pues no llegas a caer ni en la condescendencia ni en el egoísmo, ¿sí? Llegas justamente en el balance, ¿sí? Como decía Aristóteles, la virtud es el punto medio entre dos vicios, ¿sí? Claro. Y así es como yo lo veo. Y es un pensamiento que también los budistas usan muchísimo, el camino del medio, ¿sí? Y a mí eso me ha ayudado mucho. Y no es fácil porque, como dices, la línea está muy desdibujada. Pero a fin de cuentas, en el momento en que te muevas en un rango en medio y no te quedes en ninguno de los dos extremos, pues a fin de cuentas estás logrando dar y estás logrando darte, Ujú. ¿sí? A veces te vas a pasar un poquito más en dar, a veces te vas a dar un poquito más tú, pero mientras no sea continuo, continuo, continuo y se quede en alguno de los dos polos, Ok. ¿no? Ujú. Sí, cualquier extremo es malo, ¿no? Cualquier extremo Exacto, de la balanza siempre es malo. exacto, exacto. Ajá, sí. Ujú. Oye, Ceci, cuéntanos un poco de cómo está formada la compasión. ¿Cuáles son como los elementos clave para darnos cuenta de cómo ser Exacto. compasivos en el Ajá. punto del balance? Exacto, sí, fíjate, como te decía, en un primer momento está el tocar el sufrimiento. Mm, Ajá. Y para esto se necesita valentía. Todo el mundo tiene la impresión de que la compasión es algo suavecito, amoroso, amable, cálido, y no siempre. mm, Te voy a poner un ejemplo que lo ilustra muy bien. Un bombero ajá, es una profesión compasiva. Ajá. sí. Y el bombero llega deprisa al incendio, jala la manguera y empieza y entra con un hacha en la mano. Y si hay gente, no le va a preguntar a las personas, ay, ¿me permite cargarla? Sí. Sí, Él entra jalando, envolviendo gente en mantas, poniéndoles lo que les necesite poner, con hacha, rompiendo puertas cuando se pueden romper y demás, ¿sí? Entonces, ese primer elemento de la valentía, ¿sí? Es algo que en el momento que lo logramos entender, como que puede cambiar nuestro concepto de la compasión, ¿sí? Y dejar de verlo como, ay, no, 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 esto es ser suavecito y esto es dejarme todo el tiempo, ¿no? Para poner un límite se necesita mucha valentía, muchísimo. ¿sí? Sí, Y también el poner un límite puede ser compasivo tanto para el otro como para ti, ¿sí? Porque si tú no pones un límite, la relación pues va a terminar. Y entonces tampoco estás siendo compasivo con el otro, ¿sí? sí, porque te puede que nada más te cierres y te enojes porque alguien no está respetando tu límite, pero la otra persona ni tenía idea. ¿Cuál es tu Exacto. límite? Ya sabes. Exacto, ajá, sí. Y Ujú. entonces te acabas cansándote y entonces ya no quieres ver a esa persona porque pues no pusiste límite claro desde un principio, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, también esa parte. Entonces, el primer elemento es ese, la valentía, ¿sí? Luego sigue la sabiduría y se refiere a una sabiduría en muchos sentidos. Es una sabiduría no nada más de saber cómo funciona tu mente, porque la mente nos juega trucos bien tramposos, porque tenemos una parte como muy arcaica de la mente que nos hace reaccionar, que es pues, esta parte pues, que todos tenemos en el cerebro que se llama amígdala, que nos hace irnos al típico luchar o correr, ¿sí? Sí. Y esto, pues nosotros no pedimos venir al mundo con un cerebro constituido de esta forma. Esta es como la parte instintiva reptiliana. Exacto, Ok. es la parte reptiliana, ¿sí? Pero también tenemos un cerebro nuevo, por decirlo así, dentro de la línea de tiempo de la evolución. Ujú. Es el más nuevo, que es lo que justamente los hace diferentes a los animales, que es la parte pensante, la parte con criterio propio, la parte que juzga, que es toda la parte prefrontal, ¿sí? Y resulta que hay un truco entre estas dos partes del cerebro. Porque cada vez que las emociones están pues, en la parte más autónoma del sistema nervioso, Mm, las emociones no es como que tú digas, hoy me quiero sentir enojada. sí. Simple y sencillamente pasa algo y brota la emoción. Y las emociones no son más que el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuevamente, culturalmente, llevamos varias generaciones queriendo evitar emociones y entonces hemos educado así, en cadenita, ¿sí? Y todavía hoy por hoy hay mucha gente que se resiste a sentir emociones o que lo ve como un defecto, ¿sí? Pues si tú logras entender que una emoción es como cuando te cruje la panza porque tienes hambre, que es algo que tú no puedes controlar,
Entonces, es mucho más fácil darle espacio a esa emoción. Pero resulta que en el momento en que hay una emoción, también viene un pensamiento que se ata a esa emoción. Y eso nos puede llevar en loops, porque ese pensamiento nos puede llevar a una nueva emoción. Y esa emoción nos lleva a un nuevo pensamiento. Y ese pensamiento nos puede llevar a una nueva emoción. Y eso nos puede llevar a loops muy dañinos, en donde nos quedamos como dándonos cuerda a nosotros mismos, ¿sí? O sea, por decir, si en un momento dado yo voy a hablar en público, ¿sí? Ujú. Y mi pensamiento es, ay, qué miedo hablar en público, no me va a salir. Ajá. Y entonces, o sea, estoy sintiendo el miedo y pienso eso. Ajá. Y si yo me digo a mí misma, no me va a salir, ¿qué va a pasar? Pues ese miedo va a crecer y probablemente me equivoque. Y entonces viene otra emoción. Ya me equivoqué. Qué vergüenza. Y entonces viene otro pensamiento, claro, no sirves para esto no te sirve, ¿no? Y entonces la vergüenza me causa ansiedad. Y entonces la ansiedad me causa otro pensamiento, es que no te puedes ni controlar. ¿Sí me explicó? Entonces Sí. se puede hacer como un loop muy, muy dañino, ¿no? Y si logramos entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces podemos tener una sabiduría que junto con esta valentía nos ayude muchísimo más, ¿no? Entonces ahí vienen como los dos primeros elementos, la valentía y la sabiduría. Por ahí hay un cuento que dice que si tú ves a alguien que se está ahogando y eres muy valiente, te puedes aventar, pero si no sabes nadar, la parte de la sabiduría, nada más vas a hacer más grande el problema. Sí, ¿Sí? porque ahora tienes que salvar a 2 personas. Exacto. Sí. Ajá. Pero si eres muy sabio, sabes nadar, pero no eres valiente, pues te quedas sabiendo nadar, pero no te avientas. Y entonces tampoco arreglas el problema, ¿no? Mm. Entonces se tienen que combinar la valentía y la sabiduría, ¿sí? Y el tercer componente de la compasión es el compromiso a cuidarte y a cuidar a los demás. Ay, me encanta eso. Sí. Sí. Esto viene de una mentalidad de cuidado que evolutivamente los seres humanos tenemos la capacidad, ¿sí? Porque como somos mamíferos, nacemos con el cableado completo para ser cuidados y para que nuestros cuidadores nos cuiden. O sea, también están cableados para cuidar a los bebés, ¿sí? Sí. Entonces, esto es algo que traemos por evolución, esta, esta facultad de poder cuidar y cuidarnos, ¿sí? Y aquí es muy importante en la compasión, ¿no? El cuidarme y cuidarte, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos, valentía, sabiduría y un compromiso para cuidarme y cuidar a los demás. Me Eso es lo que encanta. constituye la compasión. Y de esa forma, entonces, puedes tocar el sufrimiento, ¿sí? Con tu sabiduría, con tu valentía, y entonces pasas al segundo momento de la compasión con este compromiso de cuidar al momento de llevar la acción, ¿no? Que bueno, muchas veces no puede ser una acción, pero por lo menos puede haber un deseo, ¿sí? ¿Cómo a qué te refieres con eso? Porque, por ejemplo, en la guerra, Ujú. tú sabes que están sufriendo, están muy lejos. Ajá, sí, pensemos en Ucrania. Sí. Están muy lejos. Te puede llegar a agobiar que estén así. Ajá. Pero tú no puedes hacer mucho. Probablemente puedas, no sé, donar en alguna fundación o algo así, o lo que sea. Pero si no está eso en tus posibilidades, por lo menos con que tú, dependiendo de tus creencias, mandes luz o reces o tan solo envíes un deseo de bienestar, ya con eso hay una acción. Okey, Ajá. Y ya con eso tú trasciendes el sufrimiento. ¿Sí? okey. Que esa es una de las cuestiones que dificulta mucho la compasión. Como tenemos que entrar al sufrimiento, muchas veces nos da miedo quedarnos ahí. Pero justo la solución es trascenderlo junto con la acción. La acción es lo que te permite trascender el sufrimiento. Y eso es lo que te permite calmarte, porque la compasión, a fin de cuentas, te da alivio, te da un alivio al sufrimiento. ¿Sí? Sí. Para mí ha sido como un gran descubrimiento de entender que esta es la solución al sufrimiento. Cuando realmente te dejas ir y la acción te lleva a otro lado, es como, ok, ya pasó. No me quedé atorada en el sufrimiento. Lo logré pasar. ¿No? Nunca me imaginé que esto fuera, o sea, que la compasión abarcara todo esto, ¿no? Como que
justo, yo creo que para mí la compasión, como yo la había visto, era un poco más ser suavecita, como que dejar de ser duro contigo Ajá. y solamente ser suavecito contigo y con los demás. Ujú. Entonces, como que voltear a ver la compasión como algo, al contrario, mucho más valiente, como una herramienta de trascender tus emociones, trascender como lo que estás sintiendo. Ujú. No sé, se me está haciendo muy demasiado bonito. Es muy completo, Sí, si te fijas, sí es muy sí. completo. Y esta imagen que tú tenías de ser suavecita es únicamente la parte del cuidado, pero para llegar a ella necesitas haber tocado el sufrimiento y haberlo reconocido. Ajá. Porque dices, sé suavecita. Pongamos el ejemplo de la autocompasión, Ujú. ¿sí? Que es el ser suavecita conmigo misma. Ajá. Para yo ser suavecita conmigo misma porque cometí un error, primero tengo que reconocer que cometí un error. Hay muchísimas personas que no se responsabilizan por cometer un error, ¿sí? Luego tengo que darme cuenta y reconocer que me duele que cometí un error. Ahí está el sufrimiento. Y tocarlo, ¿sí? Entendiendo y metiendo en la sabiduría que soy humana y que por lo tanto me equivoco, porque no hay humano perfecto, ¿sí? Y entonces solo así entra el compromiso a cuidarme y entonces puedo ser amable conmigo. Me encanta. Pero primero tuve que tener la valentía y juntarla con la sabiduría. Y esa parte no es suavecita, No, nada. nada suavecita. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta. Ahorita que ya estás hablando de la autocompasión, ¿en dónde entra como, por ejemplo, la autocrítica de cuando justo, o sea, cuando reconoces que hiciste algo mal, pero eres extremadamente duro contigo, ¿no? Cuando te atacas demasiado por haber cometido un error. Ujú. O sea, ¿cuál es esa como línea? Mira, yo creo que la gran mayoría de la gente tiene autocrítica. Ujú, Yo creo que la forma en la que hemos sido educados, nuestra sociedad, toda la influencia que tenemos occidental de toda esta parte del mundo donde vivimos, yo creo que eso hace que todo el mundo se desarrolle una autocrítica, ¿sí? Y justamente la autocrítica viene de estos loops que se hacen en la mente, ujú. ¿sí? Y porque tienes una mala relación con tus errores. Ajá. Cuando no aceptas que te equivocas o cuando te sientes inadecuada, es muy fácil que entre la autocrítica. Ahora, si tú te fijas, la autocrítica tiene una función. Ajá. Si yo te pregunto, las veces que has sido autocrítica contigo, piensa, no me lo compartas, piensa en alguna cuestión que te hayas equivocado, un error mínimo que hayas tenido, ¿sí? Ajá. Y si yo te pregunto, ¿para qué está tu parte autocrítica? ¿De qué te defiende? Sí, pues es como esta parte como de protegerme, ¿no? Ajá. ¿De protegerte de qué? Pues yo creo que de mí, ¿no? O sea, como protegerme de volverlo a hacer, de Exacto. volverme Ajá. a equivocar de la misma manera. Exacto, ajá, sí. Entonces, a fin de cuentas, tiene una función. El problema es que esa parte que tiene una función, vamos a decirle, noble, no lo hace de la forma correcta, ¿sí? Lo hace subiendo muchísimo el tono. ¿Sí? Ahora, autocrítica, existe una autocrítica constructiva, pero dentro de la parte del mundo de la psicología, solo muy pocos autores hablan de la autocrítica constructiva y todos los demás hablan de la autocrítica como esta parte que es sumamente fuerte y muy hostil con nosotros mismos, ¿no? Okey. Pero claro que en un momento dado autocrítica podría servir si le bajara 2 rayitas o tal vez 4, ¿sí? Ujú. Pero en el momento en que está siendo muy severa, lo único que está haciendo, o sea, ¿qué sientes tú cuando alguien te regaña? No, y aparte no, te sientes fatal, ¿no? Cuando te haces esas chaquetas mentales Ajá. de que todo el tiempo tú en tu cabeza, la peor persona que se siente eres tú, y luego le cuentas hasta tu error a alguien más, y hasta esa persona luego te dice: "No es para tanto, tranquila", Ujú. ¿no? Siento que eso pasa mucho. Exacto, eso es justo lo que pasa. En Ujú. el momento en que tú te estás regañando a ti misma y que estás siendo hostil contigo misma, hay una parte tuya que regaña y hay otra parte tuya que recibe el regaño, que se siente fatal, como dices, que se siente chiquita, que se siente avergonzada. Y eso se hace un ciclo. Se hace un ciclo. Ajá, ¿sí? Y esto viene también dado por el perfeccionismo, ¿sí? Que bueno, el perfeccionismo es una manifestación de la autocrítica, este, tremenda, que bueno, tiene otras manifestaciones, ¿sí? Porque también la autocrítica puede ser un gran juez
y decirte estás bien o estás mal. Y eso también te puede llegar, porque también puede llegar a ser como muy severo, ¿sí? Mm. Porque ¿qué está bien y qué está mal? Pues todas las cosas pueden tener una parte buena y una parte mala, ¿sí? Claro. No hay como así el tajante bien y mal, ¿no? O también puede ser la que te empuja, la exigencia que te empuja. No, no, esto no fue suficiente. Por más que te hayas esforzado en hacerlo, esto no fue suficiente, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que hacer más, ¿sí? Y también se ve como como la condescendencia, ¿sí? No, tienes que caer bien, ¿eh? Entonces, mejor dile que sí. Tienes que caer bien, ¿eh? No, si no, te van a empezar a rechazar. Qué fuerte autosabotaje. Exacto. Ajá. La autocrítica es un verdadero autosabotaje. Qué locura. Es un verdadero autosabotaje. Y caemos en ese loop tan fácil, ¿no? Entonces, lo primero es identificar cómo te estás hablando. ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Y cómo te sientes en un momento dado. ¿Sí? Ujú. Y entonces, hacer este ejercicio de reconocer, ¿ok? Esto no me gustó de lo que hice o de lo que me equivoqué o de cómo lo dije o de cómo reaccioné. Y reconocer que eso te causa una emoción incómoda, meterte en esa emoción, darle espacio a esa emoción, ¿sí? Y entonces hablarte con amabilidad, Mm. para que entonces, en lugar de ser la autocrítica, puedas ser como tu propio coach, ¿sí? Porque dentro, o sea, si nada más hay autocrítica y tu otra parte lo recibe sintiéndose chiquita, no hay espacio para el aprendizaje. Es como hacerte bullying a ti misma, ¿no? Exacto, tal cual. Ajá, sí. Ujú. En cambio, si eres un coach, pues de alguna forma te puedes ayudar más a ti misma, ¿no? Sí. Fíjate, uno de mis profesores, Paul Gilbert, del inglés con el que estudié, que me fascina su trabajo, pone un ejemplo. Si tú tienes un niño a tu cargo y solo hay dos escuelas, que bueno, a mí me gusta poner tres. Ok. Ajá. Solo hay dos escuelas, ¿a qué escuela lo metes? Es un niño de 6 años que está entrando a primaria. En la primera escuela, los profesores son muy estrictos y en el momento en que repruebe sus sumas, le van a decir, ¿pero qué te pasa? Pero ve nada más qué menso eres, pero qué tonto, si yo ya te había explicado. En la tercera escuela le van a decir, ay, no importa, a ver si pasas la próxima. ¿Sí? Pero en la segunda escuela, que es en la de en medio, le van a decir, ¿qué te pasó? Yo pensé que ya sabías sumar. ¿Qué necesitas? ¿Te pongo más ejercicios? ¿Te vuelvo a explicar? No te puedo quitar la mala calificación, pero sí me gustaría que la próxima vez salgas mejor. ¿Cómo te ayudo? No, qué ¿En, diferencia. en qué escuela lo meterías? No, pues definitivamente la tercera. En la segunda. La tercera es la que Ah, no, por perdón, ajá, como bueno, y las pongo así porque son ajá. los extremos y Ujú. justo la del medio, Sí, la mega. ¿sí? Ajá. Pero resulta que nos hablamos como en la primera o como en la tercera y dejamos pasar. Y ahí no hay aprendizaje. El aprendizaje viene justamente cuando nos tratamos como un coach, como un verdadero coach, no como un tirano o como alguien que pues deja pasar, Sí, ¿no? justo es lo que Ujú, te iba a preguntar, porque siento que muchas veces, no sé, hasta a mí me ha pasado o me pasa mucho, y hasta con amigas también de que, no sé, cometes un error, ¿no? Digámoslo así, o te equivocaste en algo. Y como que la manera en que eres o que siento que a veces soy compasiva, es como de, ay, no pasa nada, pero a veces dejo cosas pasar. O me hago mensa, no sé, tengo que hacer, editar un episodio, un ejemplo, ¿no? ujú. Y digo de que, ay, no soy compasiva porque hoy estoy muy cansada, aunque lo tenga que entregar mañana, pero hoy estoy muy cansada y tengo que ser compasiva conmigo misma. Entonces siento que, o sea, como que esa mala interpretación de la compasión sí puede ser pues justo un autosabotaje, ¿no? Ujú. Sí, definitivo. Ajá. Y sobre todo si estabas en este extremo, es muy fácil irte al otro extremo antes de llegar al punto medio, ¿sí? Mm, Porque ahí, si realmente estás cansada, lo que tienes que hacer es evaluar. O sea, tengo un compromiso de entregar mañana, mm. pero me siento cansada. ¿Qué tan cansada estoy? ¿Qué tanto me voy a tardar en editarlo? ¿Puedo descansar 10 minutos, echarme, así como dicen, un power nap y entonces ponerme a editar? ¿O, o me levanto muy temprano mañana para poderlo hacer? Y sí, pero tratar de negociar con estas dos partes, cuidando que te sientes cansada, pero también tratando de cumplir tu compromiso, Mm. ¿sí? Porque si no cumples el compromiso, ay, no, estoy muy cansada, no lo voy a hacer, aunque no entregue,
Y no entregas, después, ¿cómo te vas a sentir por no entregar? No, todo fatal. Es como darme, o sea, como echar más leña al fuego Exacto. de lo que ya mi Exacto. autoconcepto, ¿no? Ajá. Y eso es lo que le pasa muchísimo a la gente que procrastina, Ujú. ¿sí? Como que no pueden. Hay un autor que yo amo que se llama Anthony Bolinches, creo que lo cito en todos mis episodios porque he consumido muchísimo su contenido. Ujú. Y justo él habla de que tenemos como estas 3 personas, que es el padre, el adulto y el niño, ¿no? Entonces, como esto de que tienes que darle como que suficiente dulce al niño para que esté feliz, pero también saber cuándo ponerle un alto. Exacto. Y es como tenemos que manejar. Exacto. Ajá, sí. Ajá, sí, sí, supongo que habla de la teoría del análisis transaccional, que es la que habla del padre del adulto y del niño. Y Ujú. justamente, si lo quieres ver así, y si ya la gente que te escucha ubica esto del padre, del niño y del adulto, o sea, el padre sería, pues en este caso, como un poco el tirano de la autocrítica. Ajá, el más Sí, severo. exacto. Sí. Ajá, sí. Hablando de un padre severo, ¿no? Que freudianamente pues, es el superego. El niño sería el instintivo, el que quiere hacer todo, ¿sí? Sí. Que freudianamente pues, es El del placer todo el el ego, ajá, tiempo, sí, ¿no? ajá. Y el adulto es el punto medio, ¿sí? Es justamente el que logra balancear entre los dos, el que los logra hacer negociar, Exacto. ¿sí? Ajá. Que justo ahí hay un compromiso de cuidarte y de cuidar a los demás. Me cuido porque estoy cansada, pero cuido a la persona a la que le tengo que entregar el podcast, ¿sí? Porque tampoco, y me cuido a mí misma para después, porque no le voy a quedar mal y no me voy a sentir mal por haberle quedado mal, Ujú. ¿sí? ¿No? Entonces, o sea, es una analogía que entra muy bien con esto, ¿no? Ujú. Pero normalmente ni cuenta nos damos en dónde estamos en cuestión de la autocrítica. No, claro que no. No nos damos cuenta, ¿sí? Y es uno de los factores que más se trabaja cuando se trabaja autocompasión, la autocrítica, justamente, ¿sí? O sea, después de trabajar el concepto de la compasión, porque por lo general todo el mundo lo tenemos transversal, ¿no? Sí, Ah, muchísimo. ujú, sí. Y por ejemplo, ahorita ¿cómo podríamos evaluar en qué parte de esa línea estamos? O sea, si estás muy, muy o tan, tan o Ujú. ajá. Mira, hay algunas escalas que te lo logran evaluar. Pero si no te quieres poner a buscar una escala, yo creo que lo más importante es identificar cómo te estás hablando y ser brutalmente honesta de cómo se siente tu parte que lo está recibiendo. Ujú, okey. ¿Sí? Porque yo creo que ahí es en donde está la clave. Fíjate, cuando estaba yo estudiando con este hombre que te digo, Paul Gilbert, nos hizo un ejercicio de sillas, ajá, en donde ponía a la autocrítica y a la parte que lo recibe. Ajá. Para mí fue muy impactante darme cuenta cómo me sentía al recibir mi autocrítica y darme cuenta lo exigente que era mi autocrítica, que a pesar después de ver cómo me dejaba, seguía apretando el tornillo. Sí. Mira, si bien dicen que muchas veces nos metemos en ciertos temas, o porque somos expertas o porque nos falta. Y Pero, obviamente pues, yo entré por el segundo, ¿sí? Ajá. Te traigo un camino recorrido de mucho trabajo con mi autocrítica ujú. y con mi autocompasión, ¿no? Porque justamente era yo una persona muy, muy crítica conmigo misma, ¿sí? Pero para mí esa es la clave. ¿Cómo te sientes en el momento que te estás hablando de esta forma? ¿Sí? Hay mucha gente que se engaña y que dice, por supuesto que no me pasa nada, por supuesto que yo le hablo así a todos, entonces no me pasa nada. Sí, hay estudios que confirman que el cerebro lo recibe como una amenaza, aunque no te des cuenta, aunque creas que no te estás lastimando. Qué fuerte. Oye, ahorita que estabas diciendo de que así le habla a todo el mundo, ¿crees que si tú eres demasiado autocrítica contigo misma, lo representas en las demás personas? O sea, ¿así es como tratas a las demás personas? No siempre, no siempre. De estos flujos que te hablaba yo de la compasión, muchas veces es mucho más fácil ser compasiva con los demás que con uno mismo. Muchas veces. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pues justamente porque como tenemos como una ilusión de control en nosotros y como, mira, es como la vulnerabilidad, ¿no? Dicen, la vulnerabilidad está bien vista en los demás, pero no está bien vista en mí. 100%. Igual los errores, ¿no? Los errores están bien vistos en los demás, reconozco que son humanos, pero yo no me relaciono bien con mis propios errores, ¿sí? Y esto viene de muchas creencias de educación,
de muchas ideas que nos vamos formando, ¿sí? Con esta ilusión de que podemos tener el control de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros pensamos, entonces queremos componernos o queremos ser de cierta forma o ser perfectos, aunque aceptamos la imperfección en los demás, ¿sí? Entonces, muchas veces, sí, una persona muy crítica es crítica con los demás y con y con ellos mismos, pero muchas veces no. Fíjate, me he topado con gente que en un momento dado puede ser muy compasiva con los demás, pero ni recibe compasión ni se da compasión. O sea, los otros dos flujos están como bloqueados. Sí, un poco como cuando te pones medio de tapete, tal vez. Al contrario, O sea, que no te dejas recibir compasión. no, ya te entendí. Sí, claro, te pones como de tapete y desde ahí tú tienes que dar. Ajá, y eso es porque no te estás viendo, ¿sí? Eso es porque no te estás viendo y también puede ser porque de chico nadie te enseñó a recibir momentos de seguridad. Entonces, como que no los reconoces, no te los sabes dar, ¿sí? Mm, Ajá. Tiene mucho que ver también con tu historia en un momento dado, ¿no? Ujú. sí. Digo, hay historias en muchos tamices, o sea, hay historias muy duras y hay historias menos duras, pero que en un momento dado, pues sí se genera pues un perfeccionismo y una autocrítica que hace que no te permitas tú recibir la compasión, ¿no? Qué, qué duro está eso. Y hablando justo de que tú puedes dar compasión a los demás, esta pregunta te la pregunté y me dijiste que estaba muy buena. Ajá. ¿Cómo sabes cómo hasta qué punto puedes dar compasión a alguien más y qué rescate? O sea, como te estoy tratando de rescatar, estoy siendo compasivo contigo con lo que Ajá, estoy viendo. exacto, sí. Sí, se me hizo una excelente pregunta, la verdad, porque también es una línea como muy fina, Mm, ¿sí? Yo creo que aquí es el ¿para qué lo hago? Ajá, porque fíjate, una acción allá afuera se puede ver igual. Ajá. Vamos a suponer un rescate, algo muy simple. Se te perdió tu teléfono y te voy a ayudar a buscarlo, ¿sí? Este, lo hago porque me doy cuenta que estás angustiada, porque tienes que hacer una llamada pronto o porque vas a recibir un mensaje importante. Entonces lo hago porque veo tu sufrimiento y lo quiero suavizar, me pongo a ayudarte. Y así se ve, te ayudo a buscar el teléfono. O lo hago desde otro lado, en donde quiero agradarte, quiero que me veas como una persona, en quien puedes depender, pero eso va a alimentar mi forma mi imagen de mí misma y la imagen que tú tengas de mí misma. O sea, pero eso ya es como un poco manipulación o no. Es manipulación inconsciente. Ajá. Ajá, Sí, o sea, porque chance no es esa, lo voy a manipular haciendo esto, exacto. pero pues sí, como que Pero si tú poquito. traes el patrón de ser condescendiente Ujú, y de tratar de agradar a la gente para no sentirte rechazada ujú, y no te has dado cuenta, ujú. puedes actuar y se puede ver exactamente igual. Entonces, la respuesta para saber si estoy realmente rescatando a alguien y me estoy pasando o si estoy en un momento dado realmente siendo compasivo es desde dónde lo estás haciendo. ¿Sí? Y fíjate, aquí puedo hablar de dos plataformas. Hay Paul Gilbert tiene este concepto de mentalidades sociales que a mí me gusta mucho, que es esta mentalidad de qué rol y qué voy a hacer de acuerdo a ciertas situaciones en la sociedad. Es como hablar de un mindset, de un estado mental, pues, ¿no? Ujú, Para no estar diciendo términos élites, ¿sí? Y yo lo veo como si fueran plataformas, ¿sí? O sea, estoy en la plataforma del cuidado al otro ujú. o estoy en la plataforma de la comparación, de la competencia, del ego, del únicamente darme. Ajá. Si lo hago desde acá, desde esta plataforma, entonces mi preocupación es que me vea de cierta forma, que piense de mí tal cosa. ¿Sí? Sí, sí, o sea, como para enseñar esta Para demostrar tu imagen, ¿no? O sea, exacto como para seguir seguir teniendo este estatus social. ante esa persona, por lo menos. Exacto. Ajá, sí, ajá, sí, Ok. ajá. Entonces es desde dónde, desde qué plataforma estás actuando. Desde esta plataforma que te hace compararte, es que quiero que sepa que cuenta más conmigo que con fulana.
Sí, que yo soy mejor amiga que exacto. ella. Ajá, sí. Entonces la voy a ayudar a buscar su teléfono para que me quiera más que la otra. Ajá, ahí ya hay una comparación, ¿sí? Ajá. O lo estás haciendo realmente desde el cuidado, desde este compromiso de, no, o sea, la veo súper angustiada. No, sí, definitivamente le ayudo a buscar su teléfono, ¿sí? Sí. Sin esperar que mi imagen ante ella cambie, sin esperar que en un momento dado, me quiera más, sin compararme con los demás, ¿sí? Sí. Y no es fácil darte cuenta desde dónde lo estás haciendo. No, claro que no. Ujú. Es que justo tienes que tener un cuestionamiento interno, Sí. ¿no? Para darte cuenta, Ujú. porque aparte también si es algo que lo traes aprendido y lo has hecho durante años, Ajá, también ese momento en donde dices, ok, creo que esto ya me está drenando más de lo que me está dando. exacto. No, porque siento que también cuando lo haces desde esta plataforma, digo, tú me puedes decir más con tus pacientes, también hay una parte de ti que como no es genuino, como que te drena, porque a veces Claro, puedes te dar, cansa mucho. ajá, porque a veces estás dando más de lo que puedes dar, Exacto. ¿no? Ajá, claro. Ajá. Por quedar bien. Y mira, y más que hablar de mis pacientes, se puede hablar de mí misma, ¿sí? Ujú. Porque estuve ahí mucho tiempo, ¿sí? Estuve ahí mucho tiempo y por supuesto que vas sintiendo como un vacío, como que algo te falta, ¿sí? Porque al momento de que tú lo estás haciendo desde esta plataforma, es muy cansado estarte comparando todo el tiempo o compitiendo todo el tiempo. Y claro que hay una sana competencia en los deportes, y demás, pero cuando tú estás compitiendo todo el día por la imagen de los demás, o sea, por la imagen de los demás o por cómo me ven los demás y todo eso, por supuesto que te drena y te cansa muchísimo. Muchísimo. Sí. Es muy, muy cansado, ¿sí? Y entonces vienen los cuadros de ansiedad o vienen los cuadros de depresión. Es que está muy cañón que pensarías que esto no te puede causar enfermedades, o sea, porque también te causa en el cuerpo, Claro. ¿no? Porque tu sistema nervioso colapsa por estar dando y dando y dando, Exacto. hasta que llega un punto donde tu cuerpo dice, hasta aquí, mamacita, se te Exacto. acabó. Ajá, sí. Como bien dices en tu libro, ¿sí? El sistema nervioso no está hecho para estar en estrés todo el tiempo, No, claro que no. ¿sí? Y en el momento en que lo estresas tanto tiempo, pues colapsa, ¿sí? Ajá, sí. Y ahora fíjate, regresando un poco a esto del rescate. Ujú. Si la otra persona, pon tú que está angustiada, porque el teléfono no, pero a fin de cuentas no necesita que le ayuden y tú le ayudas, no estás cuidando al otro. Y esto se ve mucho más con los hijos, ajá, con los niños chiquitos, ¿sí? O adultos. O adultos también, porque hay muchísima gente dependiente también, ¿sí? Ajá. Pero si tú le haces a tu hijo algo que él puede hacer solo, pues no lo estás dejando aprender. Sí, qué cañón. Y Sí. aparte lo acabas afectando, ¿no? Claro. Porque, Ujú. o sea, ¿Eh? él aprende a que no puede hacer las cosas. Exacto. Ajá, sí. Y también los adultos se quedan con esa idea de efectivamente no puedo hacer esto. Ajá, sí. Exacto. Entonces eso no es cuidar al otro, tampoco. Sí. Pero si realmente ves que sí le ayuda el que le ayudes a buscar, que sí lo necesita y que no lo afectas, entonces también lo estás cuidando. Ujú. Me encanta. Ya, te ibas a decir algo más. No, Ujú. creo que ya, o sea, con esto concluiste, pero como que me encanta demasiado esta idea de justo encontrar ese límite en donde tú te ayudas y ayudas al otro, pero es como esta danza, no de no opacar a ninguno, Exacto, porque si no exacto, acaba siendo a tu favor. exacto. Ajá. Me encanta. Mm. Y en todo esto es donde entra la vergüenza. Hace ratito hablaste un poco de la vergüenza y creo que es una palabra que está como demasiado, pues no sé, que no hablamos demasiado de la vergüenza, o bueno, mínimo yo como que no lo escucho tanto en conversaciones y afecta demasiado. Muchísimo. Ajá. Entonces, cuéntanos un poco de cómo en todo este mundo de la compasión y autocompasión entre la vergüenza. Ajá. Pues mira, justo está muy ligada con la parte de la autocrítica. Ujú. ¿Sí? Porque la autocrítica lo que genera es vergüenza. Ajá. Ahora, ¿qué es la vergüenza? Porque no es, ay, me da pena, ¿no? O sea, esta palabra de vergüenza y pena en los diferentes países de habla hispana como que tienen definiciones totalmente distintas, tienen significados totalmente distintos, ¿no? Porque para muchos países pena es un dolor. Sí. No de que, caray, hice algo y ya me dio pena y me puse roja, ¿no? Ujú. Y vergüenza para muchos países es justamente esta pena que para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es la vergüenza? Hablándolo como, yo uso otra vez una palabra en inglés, como shame,
Ajá, Ajá. porque creo que ahí sí lo define, ¿no? Ahí sí tienen como la diferencia de las palabras, ¿no? Es como un smoothie de emociones, no es una emoción, ¿sí? Okey. Y entonces, el momento que la sientes, no sabes de qué está hecha, ¿sí? Ujú, Entonces, trabajar la vergüenza es como identificar de qué frutas está hecho tu smoothie para poderlo volver ensalada, ¿sí? ujú, Y poder tú decir, okey, estoy sintiendo miedo por esto, estoy sintiendo tristeza por esto, estoy sintiendo enojo por esto, que son básicamente las 3 emociones que llegan a aparecer en la vergüenza, ¿sí? Que okey. son las emociones primarias, Ujú. ajá. Bueno, son 3 de las emociones primarias. Pero en el momento que estás en ese estado, en donde te quieres hacer chiquito, quieres desaparecer. No, y hasta lo sientes, ¿no? Eh, Como que por corporalmente lo supuesto. sientes. Hay sensaciones, por supuesto que hay sensaciones. Mucha gente siente algo en el estómago, mucha gente lo siente en la cabeza, mucha gente lo siente en las extremidades, o sea, o en el pecho, o sea, o en todo el cuerpo, ¿sí? Mucha gente describe como la sensación de quererse hacer chiquito, ¿sí? Porque quieres desaparecer. Porque, fíjate, la vergüenza es un estado emocional social. Tiene que ver siempre con alguien más o con otra parte tuya, Okey. como en la autocrítica, ¿sí? Sí, pero es para hacia afuera, ¿no? Ajá, pero es que están las dos. Está la vergüenza exterior, que es alguien hace algo que te avergüenza, Okey, o está la interior, que es cuando tu autocrítica te avergüenza. okey. ¿Sí? Ajá. Las dos te llevan a un estado emocional muy incómodo y muy feo, ¿sí? Y Brené Brown, que seguro lo has escuchado, Claro. dice que el antídoto de la vergüenza es la autocompasión. Pero lo que más le sirve a la vergüenza de forma práctica es el hablarla. Y es justamente lo que no hacemos. O sea, ¿cómo ser eso? El compartir que tienes vergüenza. Con alguien de tu confianza, con quien tú quieras, con tu mejor amiga. Okey. ¿Y eso Sí, por qué? Porque como que la haces chiquita, como que le quitas poder a la vergüenza. exacto. Porque la vergüenza se alimenta del silencio. Sí, porque fíjate, hace rato ponías el ejemplo de que tú te equivocas, lo compartes y muchas veces te dicen, ay, no, no es para tanto. Pero tú ya estabas metida en ese hoyo de, claro, ¿por qué hice esto? ¿Cómo es posible? No sé qué, diciéndote hasta palabras más fuertes muchas veces, ¿no? Muchas. Ajá. Y si no lo hablas, no lo nivelas. Si tú no le hubieras dicho a tu amiga y que tu amiga te dijera, oye, no, espérame, no es para tanto, Sí, cañón. ¿sí? Eso entonces como que de alguna forma le quita poder a la vergüenza. Qué fuerte es la comunicación. Como que creo que nunca me había dado cuenta de qué tan importante es la comunicación. Sí. Justo en otro episodio, una terapeuta nos estaba contando de trauma sexual Ujú. y cómo el hablarlo es de los primeros pasos justo para exprimir la toalla de esta vergüenza Ajá. y quitarle el poder. Exacto. Y nunca pensé que justo también este tipo de vergüenza, que tal vez es algo como mucho más pequeño relativamente a un trauma de ese Ajá, calibre, claro. también esa es la solución. Ujú, sí. Pero fíjate, más que la comunicación, Ujú. yo te diría es la conexión con alguien más. Okey. Porque como seres humanos estamos hechos para conectar, estamos cableados para conectar, ¿sí? Nuestro cerebro está hecho y diseñado para conectar con otros, justamente porque como somos mamíferos y nuestra mamá nos tenía que cuidar para sobrevivir, tenemos que tener como esta conexión, Ujú. ¿sí? Ajá. Mm. Y una conexión humana, obviamente, siempre es lo mejor. Claro, si eres una persona creyente, puedes tener una conexión con Dios y eso a lo mejor te puede aliviar o con el universo, depende de tus creencias, ¿sí? Pero estamos hechos pues, somos seres sociales, ¿sí? Entonces necesitamos conectar con otros seres humanos, ¿sí? Ujú. ¿Y cómo se conecta? La verdadera conexión no viene de platicar. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo encontraste estacionamiento fácilmente? O sea, no, ajá. La verdadera conexión viene de abrirte mi vulnerabilidad. Okey. Y como sentirte validado en tu vulnerabilidad un Ajá, ¿no? O sea, exacto. justo no puede ser con una persona cualquiera, Ujú. porque tiene que ser alguien como que te vea y valide lo que estás sintiendo, Totalmente, ¿no? totalmente. Ajá, sí, ajá. Y entonces tú dime, el compartir la vergüenza, ¿cómo te hace sentir? Súper vulnerable. Sí, Sí. sí. Pero justamente ahí hay conexión, porque entonces tú estás diciendo, oye, ¿qué crees? Me pasó esto. De una forma súper vulnerable, con alguien que sabes que te va a recibir como dices, Ujú. ¿no? Ajá. Porque si lo dices y alguien seguro de ti, bueno, pues nada más alimentas la vergüenza, ¿no? Ujú. Entonces sí tienes que saber con quién puedes compartir este tipo de cosas, ¿no? Que generalmente esa es una de las funciones de la pareja, ¿no? Sí. Sí, el poder
conectar, y para conectar necesitas vulnerabilidad, ¿sí? Hay hay muchas parejas que se quedan en un nivel de comunicación muy poco vulnerable y no hay una verdadera conexión, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría? Porque también creo que muchas personas te les cuesta conectar con esa vulnerabilidad, y tal vez si yo te enseño mi vulnerabilidad, no sé cómo explicarte, tú no estás conectado con eso hasta como que lo repeles. Y no es porque la otra persona no te quiera o no te valide, sino porque tal vez es como: "Ay, no, yo eso no lo toco", Ujú. y tú te sientes rechazado en eso. Sí, Entonces, ¿eso cómo podría funcionar? Y siento que eso también pasa mucho con parejas o con papás, ¿no? definitivo, sí. Sí, ahí el problema es que, o sea, hay mucha gente que dice: "Yo no puedo con la vulnerabilidad de otros", ¿verdad? Exacto. Pero entonces es gente que vive en relaciones muy superficiales, porque no conecta. Y eso te tiende a aislar, y eso tiende a que haya un individualismo, ¿sí? Y el individualismo nos lleva a tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, sin pedir ayuda, a acostumbrarnos a crecer solos y finalmente nuestro cerebro no está hecho para eso. No estamos diseñados para eso. Y la sociedad se está volviendo cada vez más individualista. A mí eso me preocupa muchísimo. También, ¿eh? Como que justo cada vez veo, pues justo como que todo tiene que ser de que no, yo solito, como que siento que esto lo estoy viendo mucho como que en el mercado de pareja hoy en día, Ujú. como que ya las personas son como demasiado desechables y eso me preocupa, la verdad. Claro, claro. Sí, Y deja tú que empiece la inteligencia artificial. Y eso nos va a volver todavía más individualistas. Y entonces va a haber muchísimo más de esto que dices, ¿no? sí, Pero, ¿por qué es desecharle a la gente? Porque no estoy encontrando lo que necesito. Pero si en un momento dado yo soy la que tiene problema con la vulnerabilidad, pues es parte de mi patrón. ¿Sí? sí. Porque, ¿cómo en una pareja puedes resolver esto? ¿Sí? O sea, si tú de repente conoces una persona y resulta que esta persona no soporta tu vulnerabilidad, Ajá. pues entonces lo mejor es abrirlo. Sí, o sea, eso no es algo que se pueda trabajar Sí, claro que se puede trabajar. En terapia es lo que trabajo, ¿qué quieres que te diga? Casi todo el día. diario. En terapia de pareja es una de las cosas que más trabajo, porque a nadie le gusta ser vulnerable. ¿Sí? Ajá. Y siento que luego en la pareja se puede sentir un poco como perder tu poder, ¿no? Como de, ay, si yo me abro contigo demasiado y la otra persona, o sea, tú estás acostumbrada en una dinámica que te rechaza, como que es como ya, también para qué. O sea, Ahí ya me estás hablando de un caso un poco más, rígido, ujú, y a la mejor con menos posibilidad de reencontrarse, ¿sí? okey, Porque, lo que yo veo en terapia de pareja es que cuando una persona entiende lo que le pasa al otro por no sentirse recibido y cómo le duele, entonces le puede dar sentido al recibir la vulnerabilidad y deja el ego de lado, ya. ajá, deja el ego de lado y entonces deja de verse, puede ver al otro y puede ser compasivo con el otro. Me encanta. Ujú. Justo el libro de Abrázame Fuerte viene con mucho de esto, por si a alguien le interesa, voy a dejar el nombre en la descripción del capítulo. Exacto, yo trabajo justo con el modelo de Sue Johnson, la que escribió Abrázame fuerte. Sí, Ah, justo fue tu recomendación y me ajá, ujú, encantó, ujú, pues, leer un poco más sobre eso de cómo con la vulnerabilidad, pues, sí es un superpoder al final exacto. del día. Es un superpoder. Es un Qué superpoder. bien lo pones, me encanta cómo lo pones. Pues sí, es que Ujú, sí, siento que es como lo más frágil que puedes estar, ujú, pero si lo sabes, o sea, si lo comunicas es un superpoder, porque ujú, creo que hay muy pocas personas que no conectan cuando te abres de verdad, ¿no? exacto. Ajá, O sea, cuando eres sincero y abierto, ujú, como que está muy difícil no conectar con una persona exacto. Ujú, abierta. ajá, sí. Claro, debe haberlos, gente que en un momento dado trae trauma Sí. o, alguna situación que lo ha bloqueado muchísimo, por supuesto que los hay. Ajá, ujú, ujú. Y bueno, regresando un poco más a esta parte de la compasión, ¿cómo puedo tener autocompasión si necesito poner un límite? ¿Cómo puedes tener autocompasión si necesitas poner un límite? Es muy bonito porque justamente yo creo que el poner un límite es autocompasivo. Ajá, O sea, creo que me estás hablando de lo mismo. Si yo reconozco mi necesidad y la honro, pongo un límite. Y eso es cuidarme. Y claro, voy a necesitar muchísima valentía y voy a necesitar mucha sabiduría para ver cómo pongo el límite sin afectar al otro. Muchas veces no se puede, ¿sí? Porque hay gente que está acostumbrada a que no les pongan límites y entonces no les va a gustar.
y se van a enojar, pero eso ya no es tu responsabilidad, ¿sí? Tu responsabilidad es honrar tu necesidad, ¿sí? Aquí hay una línea, Ale, y tú no puedes pasar de esta línea. Y si tú te empiezas a meter y yo no digo nada, no estoy honrando mi necesidad, no estoy siendo compasiva conmigo misma, no me estoy cuidando, no estoy usando la valentía ni la sabiduría para decirte, ¿qué crees? La raya está acá. Sí, cañón. Sí, Sí, porque los límites te los pones tú, para ti. claro. Ajá, claro. Sí. Sí, porque tú no le vas a decir al otro qué hacer, Sí. pero sí le vas a decir cómo vas a actuar en el momento en que lo vuelva a hacer. Sí, como te estoy avisando que esta es la consecuencia, tú transgredir mi límite. Exacto. Y no es que sea una amenaza, No, es un aviso, tal cual. Ajá. sí, porque si tú no, también porque creo que también si dices que pones un límite, pero no lo cumples, No es límite. no es límite. Ajá. No te lo estás poniendo tú. Ajá. Sea, Y no estás honrando tu necesidad, no estás siendo compasiva contigo misma. Ujú. y también creo que es muy compasivo con el otro también, justo, decir qué es lo que va a pasar, porque al final como que estás avisando de que este es mi límite y esto no va a seguir sucediendo. Exacto. Pero también como que es compasivo demasiado y es respetar los límites de los demás, Claro, ¿no? claro. Qué bonito lo dices, por supuesto. Porque eso es cuidar al otro. Exacto. Ajá. Ujú. De que yo no te quiero lastimar y no quiero transgredir tu límite, entonces, ¿qué puedo hacer para no hacerlo? Ajá. Y es como nos cuidamos ambos, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Sí? Qué bonito sería si todo el mundo fuera así. Sería hermoso. Creo que sería demasiado pacífico, pues la convivencia, Sí. ¿no? Ujú, sí. Pues pero habría un bienestar tremendo, ¿no? Sí, porque pues Ujú. al final todos respetamos lo que los demás Exacto, necesitamos exacto. y sobre todo nos respetamos a nosotros mismos Ah, de decir qué es lo que yo necesito para estar bien y cuidar. exacto. Y, esta es muy buena. ¿Qué es lo primero que cambia cuando empiezas a practicar la autocompasión en serio? ¿Tú qué has visto como en resultados? Uy, caray. Bueno, para empezar, déjame decirte que empezar a trabajar tu autocompasión es una jornada de mucho tiempo, es una jornada de por vida, ¿eh? Ujú. O sea, no porque tomes un curso de autocompasión o digas, ya voy a empezar, ya, empezaste y ya, eres autocompasiva. No, yo llevo 13 años con este tema, Okey. ¿sí? Ujú. Y me sigo cachando en momentos en que no soy compasiva conmigo misma, ¿sí? Okey. ¿Qué es lo primero que cambia? Yo creo que, yo creo que me tengo que ir al bienestar. Es calma, es tranquilidad, es, es una satisfacción y una plenitud de saber que estás haciendo lo que necesitas, Exacto. de saber que te estás cuidando y de no depender de otros para que te cuiden. Te tienes tú, eres la primera que te puedes cuidar. Es como generar autonomía un poco, ¿no? Es como generar una autonomía emocional. Ujú. Ajá, ujú, sí, sí, Me encanta. sí. Que es muy diferente la autonomía de la independencia, ¿sí? Porque somos interdependientes, pero tú puedes ser autónoma. Porque en el momento que eres autónoma le ofreces lo mejor al otro para ser dependiente. O sea, porque es como la palabra apego, ¿no? Que mucha gente la ve como algo negativo. Ajá. Ajá. Sin embargo, todos tenemos una necesidad de apego, porque somos seres sociales. Sí, no puedes no tener apego. No puedes no tener apego. Mm, Ajá, ¿sí? Ajá. Entonces, o sea, en esa interdependencia, hablando de una dependencia sana, ujú. ajá, ¿sí? También puedes ser autónomo. Y justo al ser autónomo le vas a ofrecer lo mejor al otro. Sí, porque ya no estás pidiendo que el otro te arregle esas necesidades que tú tienes, ¿no? Es como de, yo tengo mis necesidades, me puedo regular y lo compartimos, Ujú, ¿no? Y somos ujú. pero, pues sí, justo no se puede no puedes no tener apego. Exacto. Tienes apego a tus amigos, a tu familia, Sí. a Ajá. tu pareja, pero Ujú. tiene que ser uno sano para que esas interacciones funcionen. Ajá, exacto, ajá. Porque, bueno, de hecho, Sue Johnson así define el amor, como esa parte de apego que tienes a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a todos, ¿sí? Ujú. Ajá. Hasta tus mascotas, Ay, sí. ¿sí? O sea, claro que las quieres, ¿no? Y justamente ese amor viene de esa necesidad de apego que tenemos. Por eso los seres humanos somos capaces de amar, ¿sí? Eso está muy hermoso, Ujú. pero eso nunca lo he escuchado y está muy hermoso pensarlo de esa manera. Está ligado, Sí, ajá, sí, el apego. no, Ujú. no es separado. Exacto. Solamente es aprender a hacerlo sanamente, ¿no? Aprender a hacerlo sanamente, saber hasta dónde para que no caiga en una dependencia o en una codependencia. Ajá. ¿Mm?
Y me ha encantado esta plática. Y para cerrar, yo te quería preguntar, ¿qué práctica podemos hacer hoy en día, diariamente, para ser más compasivos con nosotros mismos? O sea, ¿qué es algo que puedo empezar a hacer hoy? Yo creo que te pondría como varios, puntos, ¿no? El primero, de forma práctica, es observarte Mm, para ver cómo te estás hablando. Ajá. Y el segundo paso sería entrarle con valentía a lo que eso te hace sentir y entrarle con sabiduría a entender que es normal que te sientas así si hay algo que te está amenazando, que es una parte tuya, ¿sí? Ajá. Y entonces, al darle espacio a esa emoción, dejarte ir hablándote de una forma un poco más amable, okey. ¿sí? Para dejar entrar el aprendizaje y empezar a ser tu propio coach, como en esa escuela de en medio, ¿sí? Mm, Ajá. Es como tratar de trabajar esta parte de la autocompasión tomando en cuenta los 3 elementos, okey. ¿sí? La valentía, la sabiduría y el cuidado a ti misma, pero aplicado al momento en que cachas que te estás hablando de una forma ruda o rígida o fuerte o hasta grosera a veces, ¿no? Y hace ratito dijiste como 3 preguntas que era como, ¿qué necesitas? ¿De dónde viene esto? Entonces, ¿no las podrías repetir un poco nada más? Como, digo, para cualquier persona que quiera como entender, ¿qué se puede preguntar para ser este coach y no ser ni el tirano ni el evasivo? Ajá, Como, ajá. ¿cuáles serían unas preguntas medio de guía? Unas preguntas de medio de guía. Mira, te estaba yo hablando del ejemplo sin pensar en las preguntas específicamente, pero yo creo que una de las preguntas que te llevan muchísimo más a la autocompasión es, ¿qué, siendo brutalmente honesta, qué es lo que necesito? Okey, ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente necesito en este momento? ¿Sí? ¿Necesito descansar o necesito ponerme a meditar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estoy necesitando en este momento? Y no nada más hablo de hacer. Muchas veces es, necesito hablar esta vergüenza con alguien más, o muchas veces simple y sencillamente necesito darle espacio a esta emoción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy necesitando? Ajá. ¿Qué aprendizaje saco de este error o de esta situación? Ajá. ¿Y cómo lo puedo hacer diferente? Ujú, que más o menos eran, creo que más o menos eran las preguntas que estaba sí, yo, sí, sí. hablando, ¿no? En el momento de poner el No, ejemplo. sí, literal, perfectas. Ujú, sí, Me encantó. ujú, sí. Que son preguntas que, si te fijas, son preguntas, como dices, hay mucho cuestionamiento, pero en el momento en que desarrollamos un ojo observador hacia nosotros mismos, empezamos a crecer. Si no, no crecemos. Del sufrimiento se crece, ¿no? Sí, claro, claro, cuando se le da sentido. Exacto. Ujú, ujú, Pues bueno, ujú. muchísimas gracias. Me encantó este tema, me llevo demasiados aprendizajes para mi vida. Y no sé, en verdad fue un tema que me llenó muchísimo porque no hay otra cosa que no sea este tema. Sí. Este Para mí es la solución última al sufrimiento. ¿Qué quieres que te diga? Así lo veo, así lo he aprendido, así lo he aplicado y, yo no he encontrado otra cosa que ayude más a trascender el sufrimiento. Ay, no sabes qué gusto me da haber podido estar aquí contigo. De veras me siento muy honrada de que me hayas invitado y de que, pues, todas las personas que te escuchan también, les agradezco muchísimo el que escuchen y el haber estado aquí. no, pues, es que eres una fregona, leí tu tesis, sabes muchísimo, tienes muchísima sabiduría y gracias por compartirla. No, hombre, con todo cariño. Este fue un episodio más todos los lunes por Inquieta, conversaciones profundas para mentes inquietas. Muchas gracias.